con todos, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana, que es de mucha bendición poder adorar juntos al Señor. Después de quizás, como decía David, ¿no? de una semana que está muy difícil para algunos, ¿no? Quizás no conocemos todos los casos, pero solamente como hemos estado cantando, la esperanza está en Jesús. Estamos aquí porque sabemos que Él tiene la respuesta para todos nuestros problemas. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Es un tema que también causa mucha polémica en la iglesia evangélica. Vamos a hablar sobre el legalismo y el peligro que en realidad representa. Y es algo que todos debemos tener muy presentes en nuestra vida cristiana. Porque cualquiera de nosotros puede incurrir en el legalismo, quizás en diferentes medidas, pero finalmente todos luchamos contra eso. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, ¿sí? Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Padre mío, bendito seas, si no fuera por Cristo, ¿dónde estaríamos, Señor? Te damos las gracias, Padre Celestial, porque nos has salvado, estamos aquí, somos nuevas criaturas, nos has abierto los ojos. Sin embargo, Señor, hay muchas cosas que aún seguimos aprendiendo, aún seguimos conociendo, aún seguimos descubriendo, Padre Celestial. Y que sea tu palabra una vida constante de oración, de búsqueda de tu rostro, Señor, porque nos lleve, Señor, a aprender más con humildad. Padre Celestial, te pido que te lleves las cargas de todos los aquí presentes, mi Dios, para tener un tiempo de comunión contigo a través de este mensaje, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien comparta realmente este tema, Señor, y que lo atesore en nuestro corazón, como si fuera oro, como si fuera la plata, como si fuera algo realmente, en realidad como lo es, algo muy valioso, que es aprender más de ti, Señor. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la verdadera sabiduría y entendimiento. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Entonces, como les estaba compartiendo, estamos hablando quizás de uno de los problemas más grandes que ha venido afectando el crecimiento espiritual de la vida de los creyentes a lo largo de la historia. Y que en nuestros tiempos modernos ha encontrado un hábitat de expansión y consolidación por diversos movimientos que han ganado popularidad y fuerza en los diversos círculos del diario vivir. Porque, hermanos, finalmente, el que tú puedas lograrlo, el que tú puedas hacerlo, el que el poder esté en ti, es algo que nos enseñan desde el nido, ¿no? Que nosotros somos lo suficientemente capaces, autosuficientes, ¿no? Para poder lograr todos los objetivos, todas nuestras metas. Sin embargo, eso no está del todo mal, pero cuando nosotros conocemos a Dios nos damos cuenta que hay alguien por encima de todo, que lo trasciende todo, pero que se relaciona con todo, y es el Señor. ¿Amén? El apóstol Pablo lo resalta en muchas de sus cartas y lo describe en repetidas ocasiones como uno de los principales enemigos con los que luchó a lo largo de su ministerio. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, por lo general siempre vemos una batalla entre él y los judíos, ¿no? Y los judaizantes, que hacía un énfasis, pero hasta la muerte, en la salvación por obras, ¿no? En que debíamos de agregarle a la fe en Cristo que predicaba Pablo las obras de la ley. Y es allí, hermanos, donde nosotros nos vamos a topar con el orgullo humano, que no acepta la total dependencia de aquel que es todo en todos y que separados de él nada podemos hacer. Y vamos a ir a Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. ¿Sí? Si me acompañan, por favor. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. 15, 4 al 5. Amén. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, que es la planta,
así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, Cristo ya nos adelanta que sin Él es imposible llegar al camino de la salvación, hermano. Llegar al camino de la vida eterna. Porque tienes que recordar todos los días de tu vida que estás en un mundo muy pasajero. En un mundo donde todo se acaba. Así sea una construcción muy bien hecha por los mejores arquitectos, en algún momento se va a destruir. En algún momento va a envejecer. Entonces nosotros debemos ir a lo eterno. ¿Y quién es el único eterno? El único ser eterno, hermanos, al cual nosotros debemos aferrarnos. ¿Quién es? Les pregunto, ¿quién es el único eterno, poderoso y fuerte para salvarnos? ¿Quién es? Cristo. Entonces, separado de Él no se puede hacer nada, hermano. Separa tu vida espiritual de Cristo y estarás viviendo una vida de puro legalismo, de puras reglas. El legalismo, entonces, es el acto que intenta demostrar que somos lo suficientemente capaces de sostenernos en este mundo caído por nuestras propias obras. Y son estas las que nos santifican más que la comunión misma con Dios. Es el acto frustrante de no entender que podemos descansar en las manos poderosas del Señor. De esta manera, inconscientemente, vamos separando a Dios y su gloria de las obras. Y llega el punto donde solo nos quedamos con las obras y llegamos a idolatrarlas. Y ese es el peligro. Separar a Dios y su gloria de todas las buenas obras que nosotros podemos hacer. Entre comillas también para el Señor. La forma en que te vistes, la forma en que hablas, la forma en que te comportas, la música que escuchas. No. Separa a Dios y su gloria y te vas a quedar con puro legalismo. Y ese es el peligro, porque lo empiezas a imponer. En vez de creer que es Dios quien santifica, salva, cambia, restaura el corazón de las personas, crees que son las obras. ¿Y por qué? Porque llega el punto en que nos quedamos solamente con las obras, porque las vemos, porque nosotros las vemos. Y nosotros creemos solamente en lo que vemos. Y dejamos de creer en aquel que, si bien es cierto, es invisible para nosotros, es poderoso para salvarnos. Y sin la fe, pues, aunque nos quedamos, hermano, todo es por fe. Mismo Cristo lo dijo, bienaventurado en esa conversación con Tomás, ¿no? Cuando se le apareció junto a los 12. Él dijo, ¿no? Este discípulo, ¿no? Muy recordado por su incredulidad. Si yo no veo al Señor y meto mis dedos en los agujeros de sus manos y su costado atravesado, no creo que sea. Y después, estando las puertas cerradas, el Señor Jesús se aparece, ¿no? Y le dice, ven, Tomás, ven, mete tu mano acá, mete tu mano acá. Y cree que yo soy Señor mío y Dios mío, dijo. Fue su inmediata respuesta de Tomás. Y él dice, lo dice porque me viste, más bienaventurado el que no ve y cree. Cuando entendamos entonces, hermanos, que separados de Cristo no podemos hacer nada, es que dejaremos de ser legalistas en muchas áreas de nuestra propia vida y no juzgaremos a los demás de una manera equivocada. Yo recuerdo hace algún tiempo haber conversado con un pastor anciano cuando nos estábamos yendo en su vehículo, estábamos viajando, me acuerdo. Y bueno, ¿no? Como lo vi muy mayor, lo vi un muy buen pastor, de muy buen testimonio, ¿no? Que predicaba sana doctrina, tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, se me ocurrió la pregunta, ¿no? Pastor, ¿cuál cree usted que ha sido uno de los principales problemas, ¿no? Que ha atravesado la iglesia, ¿no? En su experiencia? Entonces él, de una manera muy rápida, pronta, contundente y firme, me dijo, el legalismo. El legalismo. Y el legalismo, a veces nosotros lo relacionamos nada más en la forma de cómo nos vestimos, ¿no? Si es que es corbata, el saco, la falda, pero no es así. Como estamos viendo, el legalismo en sí mismo es creer en un sistema de salvación de obras y creer que las obras son las que nos santifican y las que nos salvan. ¿Sí, hermano?
hermanos, vamos a ir a otro pasaje, a Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 8. ¿Vamos? ¿Quieren leerlo? ¿No? A ver, fuerte, por favor. Del 1 al 8. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente dice lo que está bien de comer todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verdura. Los que deciden libre para comer todo no deben menospreciar a los que no sienten esa libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque esos hermanos tienen el pecado. ¿Quién eres tú para juzgar los alimentos de otro? Los ojos dirás si quedan en pie o no caen. Por la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan de que un día es más sagrado que el otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios para su comer. Y los que se niegan a comer tipos de alimentos no pueden agradar al Señor, le dan gracias a Dios. Pues no venimos para honrar a Dios, sino morimos para sus hijos. Y decimos que es para honrar al Señor, y morimos para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos a Dios. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos esa clara diferencia, ¿no? Y creo que explica el legalismo de la mejor manera. Cuando nosotros separamos la gloria de Dios, el propósito verdadero por el cual nosotros existimos aquí en la tierra, es que caemos en el legalismo. Y si nosotros quizás tenemos alguna madurez en ciertos puntos que otro hermano nos sentimos superiores, y también estamos cayendo en el mismo sistema falso de salvación por obras. Tú eres mejor porque eres más fuerte en la fe. Entonces, hermanos, aquí el legalismo se trata de separar la gloria de Dios de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y si tú conoces a alguien que se está absteniendo de hacer cosas por darle la gloria a Dios, no debes tampoco darte el permiso de burlarte de él o de menospreciarlo, ¿no? Como lo dice el pasaje, porque lo está haciendo para el Señor. ¿Y tú quién eres para interponerte entre la adoración de este hermano y el Señor? Nosotros no debemos juzgar simplemente por lo que vemos. Si vamos a juzgar, hermanos, que sea siempre con un justo juicio y que sea basado en la palabra de Dios. Porque obviamente también no es que el Señor nos quita el derecho de emitir juicios, ¿no? Pero si esos juicios es puro conductismo, ¿no? Es decir, costumbres, obras, no viene al caso. Vamos con la palabra. Obviamente no vamos a defender a alguien que cree que está dando la gloria a Dios porque tiene 5 esposas, ¿no? No vamos a caer en esos errores. Obviamente lo que contradice la palabra de Dios es pecado y como tal debe juzgarse. Pero lo que se está haciendo con una limpia conciencia, sin tergiversar la palabra de Dios, es para su gloria, ¿no? No podemos caer en ese tipo de legalismo. Entonces, esto choca con nuestro diario vivir y compartir con otros hermanos, entender las libertades que algunos tienen y reconocer también nuestras debilidades. Hay que ser humilde. Hay que reconocer que quizás yo soy débil, pues, para escuchar esa música. Entonces, para mí es pecado, a mí me afecta, a él no. Y él está dando gloria a Dios porque está disfrutando ese tiempo de música. No puedo juzgar. Choca con nuestro orgullo, con el legalismo práctico que vivimos en el día a día. Si el hermano o la hermana en su entendimiento está adorando a Dios, no podemos interrumpir ese acto de adoración. Todo lo debemos hacer para su gloria. Mientras no sea un acto que atente contra su palabra, debemos abstenernos de emitir esos juicios. Porque lo único que vamos a demostrar es inmadurez. Creyéndonos muy maduros, terminamos siendo los más inmaduros. Toda observación que hagamos, que se sustente, hermanos, con la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha llamado así a filtrar todo a través de su palabra. Nosotros somos débiles, nosotros somos muy falibles, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, como les decía, podemos emitir juicios de valor, pero que sea sustentados con la palabra.
empapamos esta verdad con un corazón humillado, en oración y santidad. Puesto que la dependencia de Dios nos puede conducir, por otro lado, a culparle de todo lo malo que nos pueda pasar en esta vida. Y dejamos de lado el sentido de responsabilidad legal en nuestros actos. Entonces, hermanos, es muy importante, como en todo en la vida, ¿no? Debemos, como nos dice siempre el pastor, empaparlo de oración. No podemos separar nuestra comunión con Dios con lo que estamos aprendiendo, porque vamos a caer en este extremo también de creernos superiores a otros y juzgarlos, ¿no? Todo debe ser con humildad, hermano. Para aceptar las debilidades hay que ser humilde, ¿no? Hay que ser humilde, porque nosotros parece que siempre tenemos la espada en la mano, ¿no? Buscando destruir al otro. Parece que mientras más aprendemos nos sentimos más autoritativos, ¿no? Autoritarios, y no es así. Entonces, creo que estos temas se han ido tocando a lo largo ya de las clases, por ejemplo, que hemos estado dando aquí, ¿no? También en los sermones, ¿no? Que hemos estado compartiendo. Ya hemos hablado de la justificación muchas veces, pero parece que es el tema que menos comprendemos. Porque mientras tú creas que te justificas a ti mismo, seguimos en el sistema de salvación por obras, hermanos. Un sistema que ahora nosotros quizás atacamos mucho, ¿no? Porque sabemos que es una herejía, pues, y la salvación es por obras, es por la gracia, porque somos justificados por la fe. Y es algo fundamental comprenderlo. Esta posición que nosotros tenemos como pecadores delante de un Dios santo y justo. Y no hay forma de ser salvos por nosotros mismos, por nuestras propias obras. Como diría Isaías, nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de Dios. Somos incapaces de comprar al Señor. Si no entendemos eso, hermanos, no vamos a comprender lo que es la justificación en sí misma. Y para comprenderla vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y esto es algo que Pablo, a lo largo de su ministerio, combatió mucho con los judaizantes, porque los judaizantes querían agregar la circuncisión, el lavado de manos, el no comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Y la verdad es muy triste, ¿no? Porque para Pablo era tan chocante ver que la fe, el evangelio que él predicaba, ¿no? Que era salvación por sola gracia, por sola fe, la ensuciemos, ¿no? Con las obras de la ley. Para vivir el evangelio con humildad debemos entender que a pesar de que somos los agentes participantes visibles, todo se mueve y es orquestado desde la eternidad de Dios. No podemos dejar de reconocer que es Dios quien toma parte en todo. No podemos dejar que siquiera nuestra conciencia legalista busque justificarse y depender de sí misma y haga a un lado al Señor de nuestras vidas. Podemos comenzar a pensar de una manera legalista antes de consumar los actos legalistas. Lo peor, hermanos, es que de esa manera nos hacemos daño. Y también hacemos daño al otro, a quien nosotros creemos que estamos aconsejando. Y es así, hermano, porque finalmente lo que uno siembra en la carne, vas a cosechar en la carne. Si tú lo único que hiciste fue vestirlo como un mono, ¿no? A esa persona que tú estabas disimulando con su corbata, con su camisa, con sus zapatitos, y piensas que así lo estabas certificando, cuando te das media vuelta y sigues tu camino, él se va a sacar esa ropa. ¿Por qué? Porque su corazón ha cambiado. Y ese es el problema. Por ejemplo, cuando somos padres, tenemos hijos, buscamos también a veces el sistema de salvación por obras, ¿no? Yo lo voy a hacer cristiano, lo voy a decir como cristiano y le voy a exigir que se comporte siempre como un cristiano. Bueno, está bien, no está mal, pero tú no puedes confiar que eso es lo que está sacrificando la vida de tu hijo. Tu hija es un alma. Así como tú te arrepentiste quizás en lo peor de tu vida, cuando estabas borracho, cuando estabas entregado a tus vicios, a tus pasiones vergonzosas, y Dios te rescató de la misma manera. ¿Qué crees que es un extraterrestre? El niño, no. En algún momento va a tener 15, 16, 20, 30, 40, 50 años y se va a arrepentir y Dios lo va a traer.
cristianas respetables, que llegó un momento donde les agarra el desenfreno y comienzan a vivir su vida como quieren y como pueden, como dice el mundo. Y cuando es que se arrepienten, cuando Dios pone ese arrepentimiento, el cambio de dirección lo pone Dios, no nosotros. Y eso, hermanos, si tú, por ejemplo, estás liderando, estás discipulando a alguien, estás predicando a una amiga, a un amigo en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, para ti va a ser muy frustrante desgastarte queriendo imponerle tus normas, tus leyes, ¿no? Para que él se salve o ella se salve. Y no es así. Si así no fue contigo, ¿por qué crees que tú vas a hacer eso con tu discípulo, ¿no? Si quieres disciplinar. Es Dios quien cambia el corazón. Y es ahí donde el sistema de salvación por obras siempre va a estar ahí, hermanos. En lo más profundo a veces de nuestro corazón siempre vamos a tener algo de legalista. Y debemos recordar siempre que la salvación es por gracia, ¿no? Y eso fue algo que recuerdo mucho, ¿no? Me ayudó cuando el pastor nos discipulaba, ¿no? A ese grupo, a esta primera generación de jovencitos, ¿no? Era muy frustrante, ¿no? Ver, por ejemplo, caídas, retrocesos, avances, retrocesos. Pero ver, por ejemplo, ¿no? En ese momento, la paciencia que tuvo el pastor, ¿no? Y entender que era, y él nos aconsejaba lo mismo cuando empezamos nosotros pues, a discipular. No creas que eres tú quien cambia. Tú no vas a cambiar a la persona. Siempre está ahí, ¿no? Que sea su consejero de cabeza. Que vayan a ti, que acudan a ti para un consejo. Pero recuerda, es Dios que nos va a cambiar. En su momento, a su forma, a su manera. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Bien, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entendemos con este pasaje que nosotros somos espirituales y como tales debemos actuar, no bajo el chile de la vanagloria, vanidad, la mentira, la locura, la mentira, la violencia, la maldad, el egoísmo. Si nos damos cuenta que estos malos deseos nos están motivando a hacer lo que queremos hacer, debemos arrepentirnos y de replantearnos todo lo que nosotros vamos a hacer. Pero ese replanteamiento no se podrá lograr sin el Espíritu Santo en nuestra vida. Puesto que debemos buscar al Señor intencionalmente para que su Espíritu sea quien siembre, quien coseche en nuestra vida. El resto es puro legalismo. ¿Sí, hermanos? Porque las motivaciones de tu corazón es muy engañoso. Siempre partamos de eso, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. Somos altamente, potencialmente pecadores. Y las motivaciones de nuestro corazón puede ser impresionar a la hermanita, ganarnos la admiración, ¿no?, del pueblo de Dios, ¿no?, que me considere una persona respetable dentro de mi célula, ¿no?, de mi iglesia. Y al final estamos escondiendo una motivación muy equivocada, hermano. ¿Sí? Separados del Señor nada podemos hacer. Si nosotros tenemos comunión constante con Dios, por más que tú quieras discipular a alguien o, no sé, hasta tocar en la alabanza, sabes que lo vas a hacer para su gloria, si te equivoques, ¿no? Como Dago. ¿No? Sí. ¿No? Aunque puedas equivocar en algún momento en lo que hagas, tú sabes que lo estás haciendo con un fin supremo, con un fin superior. Lo estás haciendo para la gloria de Dios y no es quien para juzgar. Si tú lo haces con la motivación correcta, hermanos, todo lo que hagas vas a ver que lo vas a hacer en santidad y va a ser correcto. Quita la gloria de Dios y te quedas con el legalismo. Eso es triste, hermano, pero la verdad es que esto es algo, no es algo nuevo. Esto no es un tema nuevo. Esto es un tema que viene desde hace 2000 años, ¿no? Si lees las cartas de Pablo y mira contra qué cosas se luchaba, no era contra el homosexualismo, ¿no? Él no luchaba necesariamente contra, no sé, la escatología de aquel tiempo. Él siempre tuvo ese enfrentamiento. Se entraba a una sinagoga y empezaba a discutir con los judaizantes, ¿no?, que creían firmemente que el sistema de salvación por obras es el único camino para llegar al Padre. Pero nosotros
tenemos a Cristo y Él es el camino. Él es el camino. Bien, entonces vemos que esto es un término que más se relaciona con la iglesia, porque es aquí donde somos engañados por el orgullo humano de querer justificar nuestro mal proceder con un falso celo o una falsa devoción a Dios, perdiendo así el sentido real de la justificación por la fe. Para los de afuera ni siquiera esto es algo que les viene en mente, es algo que completamente ellos ignoran. Esto es algo exclusivo de la iglesia. Es aquí donde nosotros vamos a ser tentados a actuar y a obligar a los demás a actuar de la misma manera, aún bajo buenas intenciones de nuestro corazón, al aconsejar a los demás cómo deben actuar, imponiendo reglas moralistas, ¿no? Lo que se conoce como conductismo, puro conductismo. No tú debes hacer esto, no tú debes escuchar esa música, no tú debes comer ese tipo de comida, ¿no? Y eso es equivocado, hermano. Eso no santifica, eso no salva, ¿no? Eso no salva. Date la vuelta y verás que esa persona seguirá su camino, ¿no? Para lograr el verdadero cambio de dirección, conocido como arrepentimiento, es algo que solo Dios puede producir en los creyentes en medio del proceso de santificación. Y que no es ni siquiera tu consejo, ojo, que no es ni siquiera tu consejo lo que va a cambiar al hermano. Es Dios mismo quien despertará la verdad en su corazón. Sin embargo, nosotros que estamos aconsejando, debemos estar siempre en corazón y dejar que Dios haga su trabajo. Si no, el frustrado, arruinado, ¿no? Molesto, vas a terminar siendo tú mismo, ¿no? Y vamos a transmitir equivocadamente el consejo que quieres dar, ¿sí? Porque simplemente es imponer cosas. Hermanos, y esto es muy difícil. No sé si tú ya tienes la oportunidad de discipular a alguien, pero te vas a dar cuenta que en ese proceso de discipular a alguien es muy fácil caer en el legalismo. Es muy sencillo. Yo recuerdo, por ejemplo, muchas charlas con el pastor, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo empecé también a discipular a cierto grupo de hermanos. Y recuerdo hablar con el pastor bastante, y me dice, sí, pero lo que ya estás diciéndoles es puro legalismo. Y no estás confiando en que el Señor es quien no cambia. Y es ahí donde uno se frustra, donde uno empieza a renegar con el hermano. ¿Por qué? Si ya le dije que no es así, ¿por qué siguen lo mismo? ¿Por qué Dios te lo va a hacer? Pues no, por eso Dios quiere que te frustres en ese momento, para que aprendas que todo depende de Él y que Él es quien lo hace. ¿Por qué? Porque la gloria es para mí, la gloria es para tu profesor de consejería bíblica. No, la gloria es de Dios, la gloria es para Dios. Separa la gloria de Dios en las obras que haces, te quedas con el equilibrio. Ahora vamos a ir a Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Amén, ¿llegamos? Isaías 29, capítulo 29, versículo 13, dice: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y ese es el problema, que lo que nosotros hacemos, las obras vacías, es una adoración para Dios, y no es así. Todo, eso quiero que te lleves el día de hoy, hermano. Si te has dormido el resto de la prédica, que si tú separas la gloria de Dios de lo que estás haciendo, te vas a quedar con puro legalismo, con puro mandamiento de hombre. Incluso Cristo, ¿no? Lo dijo más adelante en Mateo. A los fariseos, ¿no? Ustedes enseñan nada más mandamiento de hombres. Y lejos está su corazón del Señor. No que se deben lavar las manos, no que no se le lavan no sé cuántas veces sus discípulos, y que les pasa, ¿no? Que no guardan el día de reposo, ¿no? Y atacaban a Cristo porque Él sanaba a un enfermo en un día de reposo. Qué malo que es Cristo, ¿no? Por sanar a alguien. Pero eso es lo que pasa, ¿no?
El legalismo busca eso, interferir en que tú le des la gloria a Dios con lo que estás haciendo y darle ese propósito a tus buenas obras, a todo lo que en tu buena intención te programas hacer. Quita la gloria de Dios y ahí quedó nada más. Entonces, hermanos, yo sé que este es un tema que, si bien es cierto, lo hemos podido haber tocado el día de hoy, pero esta batalla no acaba aquí. Esto es algo que va a continuar, porque nuestro corazón es orgulloso y busca siempre salvarse a sí mismo, ¿sí? Incluso yo recuerdo, ¿no?, haber conversado hace poco con una compañera en el trabajo y me preguntó, pero ¿y Bruno, tú por qué vas a la iglesia? Y bueno, le conté un poco más o menos cómo era mi testimonio. Y ella me decía, sí, pero tú decidiste buscarlo. Pero al final quien tomó la decisión eres tú, pues, ¿no? Pero al final quien se salvó eres tú, ¿no? Tú eres el que te salva, no debes depender mucho de Dios. No seas tan fanático, ¿no? Y es que eso está en el corazón, en la mente de todos. Por ejemplo, si trabajas, no sé, en ventas, en el trabajo donde estés, ¿no?, siempre te llaman a que tú seas el tiro en los estudios, ¿no? Tú eres el tigre, ¿no? Tú eres el tiburón de los negocios. Como que tú eres el capaz, ¿no? Tú mismo, ¿no? La habilidad nace de ti mismo, ¿no? E ignoras que es algo que viene de Dios. Toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Viene de parte de Dios. Tu talento para cantar, tu talento para los negocios, tu talento para estudiar, para sacar buenas notas, para ser un buen expositor, un buen vendedor, para lo que sea que hagas. Es algo que viene de Dios. Porque todo apunta a la gloria de Dios. Todo, hermanos, todo apunta para la gloria de Dios. Y vamos a terminar con este último pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios quiso que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Entonces, como podemos ver en este pasaje, nosotros no hemos interferido en nada. Quien lo ha hecho todo es Dios, a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces tú tienes que ver a Cristo como tu única esperanza, como la única respuesta de tu vida. Y que separado de Él nada vamos a poder hacer aquí en este mundo. El ser santificados, el seguir aprendiendo más de teología. ¿De quién aprende finalmente? ¿De ti mismo? No. Aprendes de Cristo. Cuando estudias doctrina, estudias a Cristo. Cuando lees tu Biblia, lees de Cristo. Cuando tú oras, intercedes por quién, por el nombre de quién, de Cristo. Entonces, hermanos, tal como Pablo nos enseñó a lo largo de todo su ministerio, de todas sus cartas, la salvación es por la fe en la persona de Jesús y no en tus obras. Con esto no quiero darle mérito a las buenas obras. Simplemente lo que quiero que te lleves a tu casa el día de hoy es que esas obras, sin la gloria de Dios, son obras muertas. Se llama legalismo. Así que, para la próxima, cuando tú quieras enseñarle algo a alguien, no le impongas nada más reglas, normas y costumbres, porque si tú hablas con, por ejemplo, alguien que no conoce de Dios, alguien que estás evangelizando, que te dice, no, es que en la iglesia te llenan de qué, de normas, de reglas, pero ignora, si quizás Dios ya te ha salvado, que tú lo haces con un corazón agradecido, tú te sientes feliz en lo que haces, en tu servicio a Dios. Si tu servicio a Dios está fuera de su gloria, te quedas nada más con obras frustrantes. Y es por eso que tú vas a ver retroceder lamentablemente a muchas personas en el camino. Porque lo único que querían era, ¿no?, apaciguar su conciencia, calmar su conciencia de su vida de pecado con las veces que voy a visitar la iglesia. Y no es Dios quien cambió el corazón. Entonces, hermanos, nosotros busquemos en todo lo que hagamos darle la gloria a Dios. Tenemos un camino verdadero
cual optar para salir del legalismo que ronda en nuestras propias vidas. Ese camino se llama Cristo Jesús, quien hizo el acto más inalcanzable y totalmente gratuito para todo aquel que cree en Él y que es el Salvador del mundo, y quien tiene la capacidad para romper todo yugo de maldad en nuestra vida, pues todo lo que nos tiene atado al pecado, Cristo lo rompe y nos libra de toda opresión demoníaca que trasciende al sistema caído del mundo y de nuestra propia carne. Aquel que con su palabra se adentre en lo más profundo de nuestro corazón y de todas nuestras heridas, vergüenzas, decepciones que intentamos tapar con nuestros propios trapos de injusticia, Él nos lo quita. Él es el único que puede cubrirnos, no solo temporalmente con las obras de la ley, sino para siempre. Él nos santifica. Por eso, una vez que tú eres salvo en Cristo, no caes nunca más de su gracia. A veces vas a intentar taparte con tus trapos sucios, pero cuando ves que se caen, que envejecen, que pasan de moda, llevas a buscar. Pero lo que queda es Cristo. Y con Él nos debemos quedar para siempre. Y hermanos, como les vengo diciendo en varias ocasiones, ¿no?, en las oportunidades que tengo de estar aquí, nuestro corazón tiene un gran vacío que no lo vamos a poder llenar con esos trapos sucios de inmundicia. Necesitamos algo eterno, infinito, capaz de llenar tu hambre infinita. Es Cristo. Él es eterno, hermano. Y llenémonos de Él para evitar caer en el legalismo. Después de todo, en Él se encuentran todos los principios de la sabiduría, riqueza y entendimiento. Mientras más aprendamos de Cristo, hermanos, más ricos vamos a ser. Vamos a hacer la mejor inversión de nuestras vidas en algo eterno. Y que el Señor nos libre de este sistema caído de obras, hermanos. Y lo único que va a producir en nosotros es la frustración. Amén. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Cristo por este día, Señor, por lo que nos has